Vamos a ir al libro de Samuel, el capítulo 5, el versículo 17 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 5, el versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos a buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Qué lindo, ¿verdad? Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el 22, y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y dice, y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo, amados hermanos. ¿Verdad? Qué linda palabra. Yo he querido titular en este día, ¿verdad? He sentido en mi corazón titular esta preciosa reflexión: No subas, rodéalos. No subas, rodéalos. Vamos a ponernos cómodos en esta hora. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Según la Escritura, nos habla aquí en este capítulo específicamente, nos dice que cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido, ¿verdad? Decidieron los filisteos a buscar a David, sin dudamente para matarlo. Pero lo importante es que cuando David oyó esto, dice, ¿verdad?, descendió a la fortaleza, el lugar en el cual consultó a Jehová, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que cuando Dios te puede dar algo a ti, algo especial, habrán muchos, ¿verdad?, que probablemente no estarán de acuerdo con aquello que Dios te ha dado, con el privilegio que Dios te ha otorgado. Y muchos se levantarán contra ti. Entonces esos momentos llegan y pueden llegar a tu vida. Momentos en los cuales, como decía antes, personas que no estarán de acuerdo con tu ungimiento, con tu ministerio o con tu llamado. Entonces consultó David a Jehová diciendo: Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: Ve ciertamente, porque entregaré a los filisteos en tus manos. Cuán importante vemos en este versículo que David no tomó la decisión por sus propias manos. David sabemos que era un guerrero valiente que no temía a nada. David tranquilamente podía haber ido, ¿no?, y convocar, llamar a su ejército
y probablemente acabar con los filisteos, hablando de una manera humana, tomar la venganza por mis propias manos. Pero más sin embargo David, teniendo el poderío en la tierra, vamos a decirlo de esa manera, no fue así. Cuán importante es consultar a Dios, que sea Él quien tome el control de la situación adversa que esté sucediendo en nuestras vidas. Cuán importante es ir y consultar a Dios, que nos dé la estrategia para poder vencer ese momento tan complicado de cualquier situación que estemos pasando. Pero qué lindo y hermoso es. Y podamos imitar a David. En vez de ir y apresurarnos al conflicto, a resolver la situación, más bien vayamos al secreto, a donde Dios nos puede dar la respuesta, a donde Dios nos va a dar las coordenadas, a donde Dios nos va a decir cómo debemos actuar. Pero cuando tomamos el problema y lo queremos nosotros afrontar por nuestras propias manos, hay veces más bien que en vez de arreglarlo, más bien lo empeoramos, porque no hemos consultado a Dios, para que sea Él que nos ayude, para Él que sea Él quien nos diga cómo debemos combatir o cómo debemos resolver este problema. Sea cual sea la inmensidad de la situación, Dios siempre nos va a dar la solución. Pero cuán interesante es que cuando David consultó a Jehová, Dios ya le dijo, hermanos, ya el Señor le dijo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Lo que nos está diciendo este capítulo, que cuando el problema venga, también está la solución. ¿Verdad? Que no veamos el problema, sino veamos a Dios cómo nos va a resolver el problema. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Y dice que por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dice: y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Verdad? Los filisteos salieron, digamos, derrotados en ese momento. Y en su desesperación, en su miedo o en su temor, pues dejaron cosas por el camino. Dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Tremendo, ¿no? Porque a veces así es el enemigo, hermano. Como no pudo por un lugar, o como no pudo de este modo, entonces vamos a buscar nuevamente por otro lado. Eso nos dice que a veces hay puertas que en nuestra vida realmente tienen que estar cerradas para no darle lugar al enemigo. Entonces, cuando el enemigo ve que esa puerta está cerrada, que no pudo por allí, salió derrotado, entonces va a buscar por otro lado. Vamos a mirar qué puerta está abierta, vamos a mirar por otro lado cómo podemos atacar, cómo podemos derrotar al ungido, al Hijo de Dios. Pero qué lindo es nuestro Dios, que siempre está allí, hermanos. Por eso siempre tenemos que estar desconectados con Dios, para que Él nos pueda hablar y Él nos pueda ayudar. Dice, ¿verdad?, en el versículo 22, y los filisteos volvieron a venir, se extendieron en el valle de Refaim. Mira otra vez, como decía antes, en el 23 dice: mire, y consultando David a Jehová, Él le respondió. Mire, y consultando David a Jehová, Él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Pero más sin embargo David decidió volver a consultar a Dios. ¿Verdad? Qué lindo es que cuando consultamos a Dios, las cosas salen muy bien, salen efectivas. Salimos victoriosos
del campamento de guerra, en la batalla que estemos metidos en ese momento, en la prueba, la lucha, cualquier aflicción. Dios siempre tiene el control, ¿verdad? En ese momento le dijo, no subas, sino rodéalos. Hay momentos en nuestras vidas que, aunque esté la batalla tan fuerte y parece que nos va a vencer, hay momentos que no podemos apresurarnos a la batalla, sino rodearlos. Rodeemos, hermanos, el problema, la situación, con la oración. Hacer ese vallado de oración. Y nuestros enemigos van a caer rendidos, hermano. Todos aquellos que se levanten o se levantarán contra nosotros, cuando estamos en el secreto con nuestro Dios, Él los va a vencer. Jehová te va a dar la victoria. Jehová te va a dar la victoria de cualquier problema o situación que estés pasando. No te preocupes si no creen en ti. No te preocupes si no creen en lo que tú estás haciendo para Dios. No te preocupes si no creen en tu llamado, en lo que Dios te ha dado, en tu ministerio. Así como Jehová de los ejércitos les dio la victoria a David, así nuestro Dios te va a dar la victoria a ti también. Y Él va a pelear por ti. Él va a defender, sea cual sea la causa. Acordémonos que Él es también, dice su palabra, que tenemos abogado en el cielo. Él peleará por cualquier circunstancia que se vengan contra nuestras vidas. Él nos va a ayudar. Entonces no nos apresuremos cuando veamos el problema, sino que más bien consultemos a Dios. Entonces el resumen realmente de este capítulo, de esta reflexión tan linda que el Señor me ha dado hoy, es que nos dice que no nos apresuremos. No te apresures a defender tu causa. Consulta a Jehová y Él te va a librar de todos tus males. Si consultamos a Dios, Él nos va a librar de todos nuestros males. No temeremos mal alguno. Acordémonos que su nombre es Jehová de los ejércitos. También dice su palabra que Él es Jehová el vencedor. Entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué te agobias por ese problema? ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién no tiene pruebas? Pero confiamos en Él. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí yo he querido compartir este pasaje, deseándole que cada día tu vida en Cristo Jesús sea de victoria en victoria. Desde este lugar yo bendigo tu vida y que Dios sea dándote la victoria. Que el Señor sea resolviendo la situación, sea económica, sea alguna enfermedad, sea quizás por documentación que estás haciendo, por cualquier situación. Dios es un Dios de justicia. Hay cosas que probablemente a nosotros nos parezcan y son realmente injustas, pero Dios es un Dios justo, el juez. Así que quédate quieto, confía en Dios, que Jehová de los ejércitos te va a dar la victoria. Amén, mis queridos hermanos. Esperando que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida, así como ha sido para mi vida. Adelante en Cristo Jesús, no nos detengamos, que pronto llegará esa recompensa, pronto llegará nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos, hermano, el anhelo y el deseo es que nos vayamos con Cristo. Bendiciones desde este lugar. Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Amén.